levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. Mi hermano, mi hermana, qué alegría poder saludarte aquí con la congregación o las congregaciones reunidas aquí para bendecirte y darte la bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Eres bienvenido, eres bienvenida a esta santa convocación de Dios, y nosotros oramos a Dios para que te bendiga de acuerdo a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Sobre todo que por medio de la palabra que será predicada a continuación, tu vida sea iluminada y muy edificada en el presente y en el futuro, o sea, que la edificación permanezca en ti. Reitero, eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Ahora juntos estudiaremos la poderosa palabra del Señor. Amén. Bien, amados, vamos a la palabra del Señor. ¿Recuerdan ustedes que hace 50 días, en el jubileo pasado, comenzamos a estudiar acerca de la comunión íntima con el Señor? Leemos el texto de el Salmo 25:14. Dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Vamos a leer ahora en Proverbios también, capítulo 3, versículo 32. Proverbios 3:32. Dice: porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. Que el Señor nos bendiga como hace siempre por medio de la palabra. ¿Cuántos tienen hambre y sed de justicia? Serán saciados entonces. Vivimos de cada palabra que sale de la boca del Señor. La iglesia tiene más de 20 siglos peregrinando en este mundo, esperando la venida del Señor, el reino de los cielos, lo que el Señor nos prometió a través de su Hijo Jesucristo. Todo lo que es de Dios se caracteriza porque tiene el fruto del Espíritu y porque tiene perseverancia. El hecho de que la iglesia haya sido guardada por 20 siglos es una señal de que la iglesia es de Dios. No hubiera permanecido habiendo tenido tanta oposición si el Señor no hubiera sido fiel cuando dijo: yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Damos gracias a Dios por su fidelidad con la iglesia y con cada uno de nosotros. Tener comunión íntima es el deseo del corazón de Dios con cada uno de nosotros, con cada uno de sus hijos. Y los entendidos, los cristianos que son maduros, también apetecen lo mismo que el Señor: tener comunión íntima con el Señor. Dios nos ha dicho reiteradamente que Él no nos salvó simplemente para sacarnos del infierno, vaciar el infierno y llenar el cielo, o sea, llevarnos al cielo, sino que Dios tiene un propósito con nuestra salvación.
que llevemos la imagen del Hijo y que podamos ser uno con Él y con el Hijo por la eternidad. Así que Dios es nuestro Padre. Cristo, cuando oró al Padre, dijo: yo en ti, tú en mí, ellos en nosotros, para que sean perfectos en la unidad y el mundo crea que tú me enviaste. No hay nada que anhele más el Padre que tener una relación íntima con cada uno de sus hijos. No todos los creyentes entienden eso. La mayoría de los creyentes se conforma simplemente con haber sido salvados. Dicen: Dios me salvó, voy para el cielo, estoy seguro en Cristo, y se sienten satisfechos. Pero, amados, Dios quiere que crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Ese es el deseo del corazón de Dios, que la plenitud de Jesús pueda ser manifestada en nosotros. Y por eso estamos en este proceso llamado santificación, peregrinando aquí, perfeccionándonos en el Señor, para un día poder alcanzar la gloria perfecta en Cristo Jesús en el día de su venida. La vez pasada yo dije: estamos haciendo una diferencia muy importante entre lo que es comunión y lo que es relación. Estamos enseñando que es imposible tener intimidad, o sea, comunión íntima con Dios, si no hay una buena relación con Dios. Es muy importante. En la iglesia hay mucho romanticismo espiritual. Se nos ha enseñado a ser románticos con el Señor, y yo no tengo nada en contra de eso. Yo creo que el amor es una forma de expresarse delante del Señor, y usted se puede expresar con su Padre de la manera que usted quiera, y si usted quiere hacerlo de esa manera, pues bendito sea el Señor. Nada de lo que yo voy a decir es en contra de lo que se conoce como relación íntima. Solamente quiero aclarar cómo Dios en la palabra define lo que es una relación íntima con Él y entre nosotros. El Señor le dijo a Israel: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Así que con las palabras podemos enamorar al Señor, pero el corazón puede estar bien distanciado del Señor. Hay personas que en la vida espiritual que tienen el don de la oración, el don de la intercesión, y usted los escucha orando y fluye de una manera hermosa, poderosa, y ese es un don de Dios. Eso no se puede menospreciar, es un asunto, algo que proviene del Espíritu Santo, y ojalá que todos tengamos el don de la intercesión. Hay otros que tienen el don del cántico, y tienen el don también de expresarse en cánticos delante del Señor, salmeando delante de Dios, y con facilidad brotan de ellos los cánticos espirituales, y eso es excelente, es hermoso, también es un don de Dios. Pero es muy importante que entendamos que cualquier persona puede tener el don de la intercesión y el don del cántico, y aún el don de entrar al lugar secreto con el Señor y tener la facilidad de fluir en el Espíritu. Eso también es de Dios. Pero es bueno que aclaremos, y eso es lo que Dios quiere enseñar a nosotros, que en la relación con Dios es imposible tener intimidad con Dios si no hay una buena relación con Dios. Eso no solamente sucede, dije la vez pasada, en la relación entre Dios y nosotros, sino también en toda relación. Los esposos no pueden ir
espontáneamente a disfrutar de la intimidad, del lecho, como ustedes quieran llamar, si durante el día pasan el día peleando, discutiendo, ofendiéndose, a menos que no sea algo morboso, carnal, a lo cual no podemos llamar relación íntima? Una relación íntima, verdadera entre los esposos es cuando ellos tienen una buena relación, se comunican bien, se relacionan bien, se honran mutuamente. Entonces, cuando van a la intimidad, pues puede que tengan una relación íntima, porque tienen una buena relación. Pueden tener comunión íntima si tienen una buena relación. Yo creo que eso sucede también entre los amigos, eso sucede también entre los compañeros de trabajo, entre los santos, en la relación entre nosotros, en toda relación. Nadie va a abrir el corazón a un extraño, nadie va a contar su intimidad a una persona con quien no tiene afinidad o no hay una buena relación. Y eso es muy importante. Entonces, no estamos menospreciando la facilidad y el don de poder comunicarnos con Dios a través de la oración, del cántico, o poder entrar a la presencia y fluir, como algunos tienen ese don precioso, apenas invocan. Otros somos como Eliseo, necesitamos el arpa y que nos toquen el arpa para poder inspirarnos. o tener un cántico, algo que nos inspire. O sea, entonces así nosotros hacemos la diferencia y se incentiva ese tipo de intimidad con Dios. Y siempre Dios, por la palabra, nos corrige y nos muestra lo que es el camino más excelente, lo que es lo correcto. Voy a reiterar que no mi intención ni la de Dios es opacar el don de Dios por el Espíritu que pueden tener muchos de los santos, sino enseñar a esos santos y a todos nosotros que no es suficiente tener el don para llegar a la presencia de Dios. Porque dijimos, creo, la vez pasada, o en un mensaje pasado, que una cosa es tener entrada y otra cosa es ser bienvenido. El Salmo 15 y el Salmo 24 dice: ¿quién subirá al lugar santo? ¿Quién entrará al monte de tu santidad? Y dice: el limpio de manos y el puro de corazón, el que no ha dado su corazón a engaño, que no ha hecho usura, en fin. Y menciona una lista de cosas lindísimas de lo que es una persona que es bienvenida a la presencia del Señor. En el nuevo pacto, que ahora tenemos a Jesús y somos salvados, y una de las riquezas de Jesús, uno de los dones preciosos, es que Él nos dio un camino nuevo y vivo a la presencia del Señor. Dice: me invocarán y yo responderé. Claman los justos y Dios escucha. Todos nosotros tenemos entrada. No solamente tenemos entrada, sino que Dios quiere que entremos. Todos tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Amén. Y dice la epístola a los Hebreos que entremos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar gracia y misericordia para el oportuno socorro. Así que todos nosotros tenemos acceso al Santísimo y tenemos entrada. Pero yo no estoy hablando de entrar, yo estoy hablando de tener intimidad con Dios. Una cosa es tener acceso, tener entrada a un lugar, una cosa es ser bienvenido. Una cosa es que el anfitrión, en este caso Dios, disfrute de tu presencia, la apetezca y la quiera, y la anhele, y la extrañe incluso. Y ese es el ideal del Señor. Voy a estudiar con ustedes y luego
al final voy a volver a estos textos para que vean algo. Si ustedes se dan cuenta en esos textos, estos textos dicen, el primero dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Diga buena relación. Los que le temen, diga buena relación. Y como está contento con ellos, le hace conocer su pacto o su alianza. El otro texto de Proverbios dice que Jehová aborrece el mal. Póngame el texto. Dice, porque Jehová abomina el perverso, mas su comunión íntima es con quienes, con los justos y los que le temen. Diga buena relación. Ahí no dice la comunión íntima de Jehová es con aquel que salmea hermoso, que tiene el don de la intercesión, que entra, que tiene facilidad de expresión para comunicarse con el cielo y que entra hermosamente y rápidamente. No. Ahí dice que la comunión íntima es para aquellos que temen y son justos, o practican la justicia, o son consecuentes. Voy a definir lo que es una relación. Yo no estoy hablando simplemente de relación, sino de buena relación, porque hay mala relación, hay pésima relación, hay conflictiva relación. Según el diccionario de nuestra lengua, relación es la forma en que dos o más personas están conectadas. Diga conmigo, relación es la forma en que dos o más personas están conectadas, o la forma en que comparten en sí. Yo diría entre sí o entre ellos. O sea, cómo funcionan juntas cuando se relacionan. Entonces, la relación es una forma en que dos o más personas están contactadas, y la manera que comparten cuando se relacionan. Si cuando se reúnen y comparten en armonía, en acuerdo, en afinidad, en respeto mutuo, en buena comunicación, entonces vamos a definir eso como una buena relación. Quiere decir que cuando comparten, cuando se conectan, lo hacen en una manera armoniosa. Ahora, comunión según el diccionario, es un trato familiar, comunicación de unas personas con otras. También se puede definir como unión. Oigan bien, unión. Se puede compartir y no estar unidos. Cuando hay comunión, hay unión, se crea un vínculo, se crea una profunda conexión y un lazo íntimo, profundo. Eso es comunión. Muy bien. No me acuerdo bien del mensaje anterior, pero yo puedo mencionar personas que tuvieron una buena relación con Dios. La Biblia menciona a Enoc, que dice que caminó con Dios 365 años, y dice que se lo llevó Dios. Caminó pues Enoc con Dios y se lo llevó Dios. Si Dios se lo llevó, después de caminar con él 365 años. Imagínese que usted tenga una mala relación con su esposa y vivan 365 años. No se rían, que la Biblia dice que es mejor vivir en una choza y no en un palacio con una mujer rencillosa, y que la mujer rencillosa es gotera continua. Pero lo mismo podemos decir del hombre.
Si la mujer es una gotera continua, el hombre es un chorro continuo. Es una inundación continua. Bueno, Proverbios también habla de los hombres necios y complicados. Pero, amados, 365 años. Como Dios es eterno, eso fue poco tiempo para Dios, pero mucho tiempo para Enoc. Pero ¿por qué caminó Dios con Enoc? La Biblia no dice mucho, pero el hecho mismo de que se lo llevó Dios muestra que Dios lo quería tener en su presencia. Que Dios no se conformaba con tener intimidad con él en la tierra y Dios descender, sino Dios dijo: yo no voy a estar descendiendo, es mejor que tú subas. Y se lo llevó Dios. Ese hombre era bienvenido en su presencia. Y es un referente de lo que es alguien que caminó con Dios y que Dios disfrutó de su presencia, y él de la misma manera de la presencia del Señor. También la Biblia menciona el caso de Noé, que Noé dice que fue bendito y que fue lleno de gracia y que caminó con Dios. Y fue alguien que en medio de una generación pervertida agradó a Dios, encontró gracia delante del Señor porque caminó con Dios. Noé, que la palabra Noé significa consuelo, diríamos así, Noé fue un consuelo para Dios. Después de 10 generaciones, la tierra llena de violencia, los designios de toda mente era hacia el mal, de tal manera que a Dios le pesó en su corazón haber hecho al hombre. No se arrepintió porque Dios no se arrepiente. Cuando la Biblia dice le pesó, o sea, le dolió haber creado al hombre. No entiende la diferencia, es un lenguaje humano. Dios sintió tristeza, frustración en su corazón al mirarlo. Dice: esto no fue lo que yo hice, mi creación fue perfecta, ¿cómo llegó a esto? Entonces este hombre trajo consolación a Dios, y Dios amó a Noé y tuvo relación íntima por muchos años con él. Otro hombre muy conocido es Abraham, llamado el amigo de Dios. ¿Cómo llamaba a Dios? El amigo de Dios. Dios descendía y Dios se comió un asado con Abraham. Algo muy extraño. Pero Dios con los 2 ángeles prepararon un corderito, posiblemente lo asaron, y participó Dios de la carne aquí en la tierra con su amigo Abraham. Y hasta dijo Dios, porque Dios descendió a destruir a Sodoma y a Gomorra y pasó por casa de su amigo Abraham a hacer una visita, y cuando caminaban juntos, después de haber terminado el tiempo de intimidad, Dios se dijo a sí mismo: yo tengo un secreto aquí en mi corazón, tengo un secreto. Abraham cree que yo vine a visitarlo a él solamente, pero yo vine aquí a examinar la maldad de Sodoma y Gomorra. A veces han llegado al límite. Y yo puedo irme y no decirle nada a Abraham, pero voy yo a ocultar a mi amigo Abraham, con quien yo tengo un pacto, y un hombre que yo sé que ha de cuidar a sus generaciones, a sus hijos después de él, y les va a enseñar a que me teman y me amen porque me juró el futuro. Y dijo: no, yo no puedo ocultar, porque dice la palabra: no hará nada el Señor Jehová sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas. Y yo lo voy a ampliar: no hará nada el Señor Jehová sin que revele sus secretos a sus amigos, con quienes disfruta la relación, intimidad. Amén, qué hermoso. No hará nada el Señor Jehová, y lo manifestó con Abraham. Eso no es simplemente un ideal, algo utópico. No, eso es realizable. Es una promesa de Dios para aquellos que le aman y le temen,
y que en realidad quieren vivir de acuerdo a Dios y de acuerdo a la salvación que nos dio el Señor. Muy bien, en el lenguaje natural, ustedes saben, por ejemplo, es muy importante, yo voy a entrar ya a definir lo que es una relación, una buena relación, lo que es comunión, pero hay una palabra que es clave aquí, esa es la palabra compañerismo. Un compañero significa alguien que comparte o acompaña a otro, eso llamamos un compañero de trabajo, un compañero de la universidad, es alguien que comparte algo con nosotros, nos acompaña en una labor o tarea. Etimológicamente la palabra proviene del latín cum panis, que significa con pan, indicando originalmente a quien comparte la comida. Así se originó la palabra en latín compañero. Otra definición dice lo mismo, pero usa otras palabras. Procede del latín compan, ya directamente, que es lo mismo cum panis. A ello se le dio el significado de compartir el pan y llegando a nosotros como compañero. Se originó con los viajeros que compartían su pan con otros como un acto de confraternidad o de compañerismo. Así se derivó la palabra en latín. Pero para nosotros, en el Nuevo Testamento, la palabra que más expresa es la palabra koinonía. Diga conmigo, koinonía. La palabra koinonía se traduce, es muy amplia la palabra. La palabra koinonía nos ayuda a explicar y a aclarar lo que estamos estudiando. Porque la palabra koinonía se traduce en la Biblia como comunión, igual, pero también como compañero o compañerismo, también participación en común. De hecho, eso es lo que significa etimológicamente la palabra. La palabra koinonía, si la dividimos en su etimología, viene de koinos. Koinos significa común. Diga común. Eso quiere decir que solamente las personas que tienen cosas en común pueden tener koinonía. Solo las personas que tienen cosas en común pueden tener comunión, compañerismo. Porque compañerismo es justamente tener cosas en común, participar de las mismas cosas. Y por eso la palabra koinonía es muy expresiva. Y vamos a estudiar eso más adelante. Cómo usa la Biblia la palabra koinonía. Koinonía, que ya dije, se traduce como comunión, tener en común, compañerismo, denota la parte que uno tiene en cualquier cosa. Habla de la parte que uno tiene en cualquier relación o participación, un compañerismo, en otras palabras. Muy bien, ¿recuerdan ustedes la cena del Señor? El Señor comparte con nosotros su cuerpo y comparte su sangre. Y cuando participamos de la comunión, estamos participando del cuerpo de Cristo y de la sangre de Cristo. Y entonces todos los que participan entendiendo lo que hacen, discerniendo el cuerpo del Señor, entonces pueden tener comunión con el Señor. Usted puede participar de la cena del Señor y no tener comunión. Simplemente es un rito para usted. Pero quiero avanzar un poquito más en el significado de koinonía y me voy a detener ahora, porque esta palabra compañerismo esa es la palabra que más define lo que es una buena relación.
No significa que siempre que hay compañerismo hay buena relación, pero van a ver lo que vamos a estudiar. La palabra compañerismo en la Biblia es koinos, que es la primera parte de la palabra koinonía. Se define como tener en común. Diga conmigo, tener en común. En el Nuevo Testamento es la misma palabra koinonía, porque también se traduce como compañero o compañerismo, que ya ustedes saben, que ya lo dije, también es participación, porque uno participa de cosas comunes. Si no hay compañerismo, que es tener en común, participar de lo mismo, no habrá comunión. Tiene que haber compañerismo para que haya comunión. Muy bien. ¿Recuerdan ustedes cuando el Señor dijo, si 2 o 3 de ustedes se ponen de acuerdo para pedir algo, yo lo hago? Y la palabra que se usa en griego como acuerdo es sinfonía. En otras palabras, si ustedes dan la misma nota, es una palabra, un término musical. Si ustedes entran a orar y todos tienen la misma mente, el mismo corazón, están pidiendo lo mismo, pero también con la misma motivación, una motivación pura y santa, y están dependiendo de Cristo en el momento, entonces los 3 tienen en común que están orando con la misma mente y el mismo corazón, dependiendo de Cristo, y allí envía Jehová su bendición. También dijo el Señor, que lo vamos a estudiar más adelante a través del profeta Amós. Dios le dice a Israel, no pueden caminar 2 juntos si no estuvieran de acuerdo. La palabra acuerdo otra vez. O sea, ahora ahí habla de dar la misma nota. En otras palabras, acuerdo es tener afinidad, tener en la misma mente, el mismo corazón y la misma motivación. Pero seguimos. Compañerismo es participar de lo mismo, tener en común. Esto define lo que yo llamo relación. Relación, repito la definición, es la forma en que 2 o más personas se conectan o están conectadas, o la forma que comparten entre sí o funcionan cuando están juntas. Yo creo que del compañerismo nace la relación, de estar conectados nace la relación. Entonces, yo concluyo que el compañerismo define lo que es relación, porque compañerismo es tener en común o participar de lo mismo. Y todo aquel que tiene una relación es porque comparte lo mismo. Los esposos comparten muchas cosas en común. Los amigos o los compañeros de trabajo, todo el que es compañero comparte. Están conectados, participan, porque la palabra comunión significa participación, participar de lo mismo, tener cosas en común. Y ahí viene la palabra compañerismo. Muy bien, ahora, yo quiero usar la Biblia para definir bien lo que es compañerismo. Hay un texto que el Señor me regaló hace muchos años, como el texto de el Salmo 25:12, que es mío, propiedad privada, y que yo se lo puedo prestar a cualquiera gratuitamente, pero que no se adueñe de él. Este también es un texto que yo me adueñé de él y nadie me lo quita. El Salmo 119:63. Salmo 119:63. Presten atención a esto. Miren lo que dice el salmista. Compañero soy yo de todos, ¿quiénes? De los que te temen y guardan tus mandamientos. Esos son mis compañeros. Yo no sé los tuyos, pero esos son mis compañeros, los que temen a Dios
y le obedecen. Compañerismo en el aspecto espiritual trasciende más allá que una relación superficial como es la relación humana. Estamos hablando de cosas espirituales, estamos hablando de relación con Dios. Estamos pasando de lo natural a lo sobrenatural, de lo adánico a lo espiritual, y ya eso es mucho más. Vamos a estudiar más adelante. Pero espiritualmente, ¿quiénes son nuestros compañeros? Bueno, los mismos que son compañeros de Dios. Porque Dios dijo en el Salmo que estamos leyendo en el 25, Dios dice que su comunión íntima es con los que le temen. ¿Qué dijo Dios? Y que su comunión íntima es con los justos. Y yo digo lo mismo. Yo no quiero relación que no sea con compañeros a quienes Dios considere sus amigos. Noten que los compañeros de Dios son los que le temen y los justos, que es lo mismo aquí, los que temen y guardan sus mandamientos. ¿Me estoy comunicando? ¿A quiénes Dios llama sus compañeros? ¿Por qué se llevó a Enoc? ¿Por qué consideró a Noé su compañero y a Abraham su compañero y amigo? Porque tenían cosas en común. Amaban a Dios, temían a Dios, andaban en pos de Dios. Y como tenían afinidad con Dios y compartían armoniosamente con Dios, Dios dijo: quiero estar con ustedes. Los invito a mi aposento. Entren al lugar santísimo. Entren conmigo. Quiero disfrutar de ustedes. No tengo ninguna reserva con ustedes. Una vez prediqué un mensaje de Proverbios hablando del peligro de ser fiadores de extraños. ¿Cuántas personas tontas creen a los extraños? El internet está lleno de trampas para los ingenuos. Yo no sé cómo pueden creerle y hasta sacar dinero del banco. Yo, pero ¿de dónde? Digo, pero mientras, como dijo alguien, mientras haya tontos, habrá vivos. Vi a alguien que usó la inteligencia artificial y puso el rostro de un famoso artista de Hollywood y comenzó a decir que él, con la cara del artista muy conocido, muy famoso, diciendo que él tenía problemas matrimoniales, que el divorcio le fue muy costoso, que tenía problemas económicos y que ahora quería hacer un club con sus fans. Y comenzó a pedirle dinero y mucha gente mandando dinero. Alguien lo engañó que con $15,000. Digo, ¿cómo puedes tú relacionarte con una imagen de una televisión y sacar dinero del banco? O sea, yo no sé de dónde, Dios mío, Padre. Mi esposa me dijo: tú parece que viste muchas películas. Y yo dije: no, lo que pasa es que las películas me aprovecharon a mí para ver la maldad del asunto. Hermanos, si no se puede confiar en los conocidos, mucho menos en los desconocidos. Si los justos con dificultad se salvan, imagínense los impíos. Si no se puede confiar mucho en los cristianos, ¿se imaginan ustedes en los cristinos? Por no decir cretinos. No, amados. Uno le da el corazón a una persona muy conocida, donde hay mucha confianza. Los amigos puede ser que tengan diferencias. No hay dos amigos que sean exactamente iguales.
Tiene diferencia los amigos. Pero si son amigos es porque tienen muchas cosas en común. Si no, no fueran amigos. Los amigos duran muchas horas juntos. Dice Dios, esta gente tiene 12 horas ahí hablando. Uno con un extraño lo saluda y ya no tiene nada más que decirle. Pero con un amigo usted dura horas y horas hablando, porque hay cosas en común, hay afinidad. Entonces, ¿con quiénes se va a relacionar Dios? Estoy hablando en el aspecto personal. Pues con aquellos que Dios tiene afinidad. ¿Y con quiénes tiene Dios afinidad? Con los que le temen, porque la palabra temer a Dios tiene una connotación muy amplia en la Biblia. Es los que aborrecen el mal, aman el bien, aman la santidad, aman la justicia, quieren vivir en integridad. Todo lo que es noble, justo, verdadero de Dios, ellos quieren andar en ese camino. Dice Dios, estas son mi gente, estos son mis compañeros. Un profesor decía en la universidad, una cosa es que yo ame a mi vecina como amiga y otra cosa es que yo la quiera como esposa. Usted se puede relacionar con una persona como un vecino, un amigo, un saludo, ¿cómo estás? Pero si es para elegirla como esposa, usted tiene que conocerla. Digo, si quiere tener éxito. Usted no dice, no, si voy a durar la vida entera conociéndola, me voy a casar. Peligro. Igualmente un hombre, cuando digo mujer, un hombre es igual. Un compañero. Muy bien. ¿Por qué el noviazgo en el matrimonio? El noviazgo es un periodo donde los novios se relacionan y si son sabios, de esa relación depende si continúan algo más serio y más estable como el matrimonio. Los jóvenes tontos piensan que para besarse y pasar buenos ratos de las manos y cosas y no saben, esta es mi oportunidad para yo no fracasar. No puede haber compañerismo entre dos personas que no piensan o tengan cosas en común. No pueden participar de lo mismo. Por consiguiente, si no hay compañerismo, no va a haber una buena relación. Es imposible. Los que temen a Dios y guardan sus mandamientos pueden ser compañeros y pueden tener una buena relación. Quiero que me proyecten allá el texto de Amós 3:3. Vamos a leer 3:2 y el 3 también, para que vean lo que Dios le dice a Israel. Dice: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Fíjense, solamente conocí a Dios, a Israel, porque la palabra ahí, conocer, está hablando de intimidad. En este caso tenía un pacto. Israel era como la esposa de Dios en el sentido espiritual. Por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades. Ahora viene el 3. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Esta pregunta no es retórica, esta es una pregunta con un gran sentido e intención. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? En otras palabras, vamos a entrar un poquito más profundo. Podemos tener compañerismo porque tenemos muchas cosas, porque participamos de muchas cosas juntos. Pero el compañerismo se convierte en intimidad, cuando hay afinidad. En otras palabras, cuando hay acuerdo. Es muy profunda la palabra acuerdo, porque la palabra acuerdo, como dije, es un término musical. Ahí, aunque en hebreo no he buscado la palabra, pero es lo mismo. Acuerdo es dar la misma nota.
es estar en la misma página. Entonces es imposible tener el verdadero compañerismo que nos lleva a una buena relación y que por consiguiente nos lleva a intimidad. ¿Por qué Dios tiene intimidad con los que le temen, los justos, los que guardan sus mandamientos? Porque justamente eso que Él requiere es lo que tiene que ver con su corazón, con su manera de ser y pensar. ¿Me estoy comunicando? Escribí aquí: para ser compañeros, andar juntos o relacionarnos, tenemos que estar en armonía, o sea, en acuerdo o en armonía. Podemos ser compañeros de trabajo y estamos participando de la misma labor, pero no tenemos armonía. Hay esposos que se volvieron una sola carne, pero eso es una sola carne, porque es una relación carnal. Imagínense, una masa de carne del esposo y otra masa de carne del esposo, se vuelve ahí una carnicería adánica. Pueden tener relación, buena relación, mucho menos intimidad. Amén. Cuando Dios dice ahí: solamente a vosotros he conocido de todas las naciones, la palabra conocer ahí es el verbo yadá en hebreo, que tiene un sinnúmero de significados, pero es la palabra que usa la Biblia cuando dice Adán conoció a Eva, o sea, intimó con ella. La palabra conocer es intimar en la Biblia. Dice en Génesis: dos hijas, yo tengo dos hijas que no han tenido varón. Génesis 19:8, dos hijas que no han tenido varón. Génesis 24:16, virgen que varón no ha conocido. Está hablando de intimidad. En otras palabras, Dios dice: solamente con ustedes yo he hecho un pacto, me he casado. Eso entiende que solamente a ustedes los conozco, solamente con ustedes yo puedo intimar. Pero ustedes, como yo los elegí como mi pueblo, hice un pacto con ustedes, tengo una relación matrimonial pactada con ustedes, solamente a ustedes los conozco, porque solamente con ustedes yo tengo esa relación. Pero escuchen, para que tengamos intimidad tenemos que caminar juntos, y para caminar juntos o tener una relación tenemos que estar de acuerdo, tenemos que tener armonía. La palabra ahí que me gusta para sustituir acuerdo, tenemos que estar en armonía. ¿Entienden armonía? Voy a pasar por alto algunos detalles para avanzar un poco. Cuando Dios hizo el nuevo pacto con Israel, en Jeremías 31, no lo tenemos que buscar. Dios dijo: todos me conocerán, desde el mayor hasta el menor. Todos me conocerán. El pacto, Dios dice que le va a dar un nuevo corazón, una nueva mente, para que todos me teman, para que todos anden en mis caminos. Nadie va a decir al otro: oye, conoce al Señor, porque todos me conocerán. Es un pacto de conocer a Dios. Y está hablando de temerle, porque dice: pondré mi temor en ustedes, escribiré mis leyes en vuestros corazones, y yo les daré un espíritu nuevo y un corazón nuevo para que me conozcan. A Dios se le conoce con un corazón nuevo. A Dios se le conoce cuando hay temor. A Dios se le conoce cuando la palabra está escrita en nuestros corazones, que es en el nuevo pacto tenemos todo eso en Cristo. Amén. Quiero que miremos algo para que entendamos. Quiero que miremos cómo era la relación de los discípulos de Jesús antes del Pentecostés. Vamos a leer en Marcos 10, del 35 al 45. Leemos rápido. Marcos 10, 35 al 45. Y esto es muy revelador.
Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Y él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos, el uno a tu derecha y el otro a la izquierda, a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo aunque yo soy bautizado? Ellos le dijeron: podemos. Jesús les dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Seguimos. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Yo puedo mostrarte textos. Por ejemplo, vamos a leer a Lucas 22:24. Lucas 22:24. Dice: hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Disputaban entre ellos. Cuando hay competencia, no puede haber buena relación. Escuchen, cristianos, donde hay competencia, no puede haber buena relación, mucho menos intimidad. Ellos peleaban por el primer lugar. Ya más adelante, después del Pentecostés, el Señor enseñó, o nos enseñó a través de Pablo, por ejemplo, que nos prefiramos en honra los unos a los otros. Preferirse en honra, literalmente en el original significa que si a mí me van a dar, me van a honrar, yo detengo la honra y digo: la honra no me la merezco yo, désela a fulano. Y yo rehúso la honra para que se la den a mi hermano. Eso es preferirse en honra. Pero en ese tiempo no se preferían en honra. Había competencia. ¿Estaban de acuerdo? ¿Había acuerdo entre ellos? ¿Había armonía entre ellos? No, porque había competencia. Querían todos el lugar de la derecha, cuando en realidad solamente cabe uno. Y solamente uno podía sentarse a la derecha y otro a la izquierda. No, dos nada más, y eran 12. ¿Cómo se podían sentar todos? Pero todos querían el honor de la diestra y la siniestra. Escuchen cómo yo explico esto. Los discípulos tenían compañía, pero no compañerismo. ¿Qué tenían? Compañía, pero no tenían compañerismo. Usted puede entender la diferencia entre compañía y compañerismo. ¿Cuántos están casados y tienen compañía, pero no tienen compañerismo? No se vaya a arrepentir, siga casado porque Dios se lo manda. No esté pensando en divorcio, ya no hay esperanza. Usted manténgase ahí hasta que Cristo venga, siendo fiel al pacto. Los discípulos tenían compañía, pero no compañerismo. Como no tenían compañerismo, no tenían buena relación, entonces no había comunión entre ellos. Óiganlo bien, ese es el orden. Tenían compañía,
no tenían compañerismo. Por no tener compañerismo no tenían una buena relación. Y por no tener una buena relación no tenían comunión íntima. Ahora, vamos a estudiar un pasaje de la Biblia muy conocido, pero lo vamos a aplicar a esto. Quiero que busquemos, y lo vamos a estudiar, quiero que me lo proyecten allá lo más rápido que se pueda. Hechos capítulo 2, los versículos 41 al 47. Hechos 2, 41 al 47. Lo voy a leer y después vamos a hablar de cada parte. Dice aquí: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Seguimos: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el resultado, el Señor añadía cada día a la iglesia a los que han de ser salvados, porque donde hay unidad, allí envía Jehová su bendición y vida eterna. Dale aplauso al Señor. Muy bien. Quiero que ustedes vean, pónganme ahí el versículo, vamos a estudiar algunos versículos ahí. Proyecten el versículo 42. Versículo 42. Dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la coinonía los unos y los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ahí la palabra, coinonía, koinos. Tenían en común. Koinos es tener en común. ¿Qué tenían en común? Digan conmigo: perseveraban en la doctrina. Y como perseveraban en la doctrina, tenían coinonía unos con otros. Participaban también del partimiento del pan y de las oraciones. Ahí viene la palabra que entendamos, koinos, o sea, tenían, miren lo que dice el versículo 44, pongan el 44, eso vamos a estudiar uno por uno. Dice: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. ¿Tenían en qué? Ahí está koinos, de donde viene la palabra koinonía. Tenían en común, ¿qué cosa? Todas las cosas. Pero ahí la palabra, en este contexto, después de la llenura del Espíritu, después de recibir todo lo que recibieron, no está hablando de tener en común, bueno, trabajamos en la misma línea, en la compañía, participamos, después vamos a jugar tenis o a participar. No es que participan de activismo, de actividades. Aquí está hablando de compartir cosas espirituales muy elevadas en un ambiente santo donde reinaba el Espíritu de Dios. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Miren lo que es juntos. Juntos, pero no revueltos. Juntos. Juntos, usted puede tener compañía. Antes ellos estaban juntos, andaban los 12 con Jesús, pero no estaban unánimes. No tenían acuerdo, andaban juntos, tenían compañía, pero no eran compañeros espiritualmente hablando. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. No solamente tenían compañía, estaban juntos, sino que tenían compañerismo, tenían acuerdo,
pensaban de la misma manera, tuvieron una experiencia con el Espíritu Santo, habían nacido ahora de nuevo en el Espíritu. Entonces las cosas cambiaron. Por eso ahí, este es el tiempo de la comunión. ¿Por qué había comunión? Porque no solamente estaban juntos, no solamente tenían compañía, eran compañeros. ¿Y por qué eran compañeros? Porque participaban de todas las cosas espirituales les eran comunes. Pero en esas cosas no solamente participaban de actividades en comunidad, sino que estaban en armonía en cada detalle donde ellos participaban. Miremos lo que dice la Biblia. Vamos a ver aquí de lo que ellos participaban. Número 1, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Sabe lo que significa espiritualmente participar de la doctrina? O sea, de la enseñanza apostólica, que era la enseñanza del Señor. Y se perseveraban en la doctrina. No era simplemente que venían a los cultos, que venían a los jubileos, que participaban de las actividades. No, aquí la palabra perseverar en la doctrina era que vivían la doctrina, temían a Dios, amaban a Dios, obedecían a Dios, estaban entregados a Dios, estaban comprometidos con Dios, andaban en la pureza gloriosa del camino del Evangelio. Amén. Y como dijimos el jueves, ellos administraban con temor y temblor la salvación que habían recibido en Cristo Jesús. Dale aplauso al Señor. Amén. Ellos no estaban jugando con la fe. Todos tenían una misma mente y un mismo corazón. Y la perseverancia era algo común, pero era una perseverancia con armonía, al nivel que todos agradaban a Dios, porque habían asimilado la fe, habían abrazado la fe, decidieron seguir a Cristo, decidieron comprometerse con Cristo, decidieron crucificar la carne juntamente con Cristo, decidieron vivir la gloria del Evangelio, decidieron vivir la vida eterna, la misma vida que habían recibido de Cristo. La doctrina, o sea, la enseñanza, no era para ellos una teología, una información bíblica, era una vivencia de Dios. Por eso tenían comunión, porque había temor de Dios entre ellos. Había santidad, había verdad, había justicia, había misericordia, había amor, había compromiso, había integridad de corazón. Por eso perseveraban, estaban en acuerdo todos. Pero otra cosa, no solamente perseveraban en la doctrina de los apóstoles, dice perseveraban juntos en la coinonía. Perseveraban juntos en la coinonía, o sea, en la comunión. Perseveraban juntos ¿en qué? En la comunión. ¿Saben ahora? Entonces yo me paro aquí. Como eran compañeros en todas las cosas, y en todas las cosas ellos tenían armonía, o sea, estaban de acuerdo. O sea, individualmente ellos vivían a Cristo y juntos vivían a Cristo. Y entonces, como todos participaban de lo mismo, recibieron la llenura del Espíritu Santo, nacieron de nuevo, crucificaron la carne, amaban al Señor, vivían en la resurrección de Jesucristo. Entonces, ¿qué pasa? Como tenían ellos compañerismo y estaban en acuerdo, tenían una buena relación, ya no estaban peleando por el primer lugar, ya no estaban compitiendo. Ahora podían tener comunión. Antes peleaban por el primer lugar, ahora cedían su lugar. Diferente. Comunión íntima. Otra perseverancia.
perseveraban juntos en el partimiento del pan. Eso puede usted interpretarlo simplemente que participaban de la cena del Señor, le daban el pedazo de pan en el nombre de Cristo y lo comían. No. Participar del pan es algo muy importante. Cuando Jesús lavó los pies y Pedro rehusó, dijo: si tú no te lavas, tú no tendrás parte conmigo. El que no está lavado no tiene parte con el Señor. Pero el Señor dijo: ya estáis todos lavados. Ellos estaban lavados por la sangre de Cristo. Entonces ellos participaban porque ellos amaban el participar. Ellos entendían lo que era participar de la cena del Señor. Ellos entendían que cada uno de ellos era miembro del cuerpo de Cristo, y todos constituían el cuerpo de Cristo. Participaban con entendimiento, discerniendo el cuerpo del Señor. Había acuerdo, había armonía, había participación, había compañerismo, había buena relación. Por eso había coinonía, o sea, comunión íntima. En el versículo 2:42 dice: perseveraban juntos en las oraciones. O sea, en la oración. Participaban juntos en la oración. Usted puede leer eso y oraban juntos. Pero amados, esto es más que orar juntos. Jesús dijo: si 2 o 3 se ponen de acuerdo, si 2 o 3 se ponen de acuerdo y oran, si no es simplemente estar juntos orando, tú oras, yo oro, yo te interrumpo y tú, no. Oraban con una misma mente, un mismo corazón, un mismo sentir, con una santa motivación. Perseveraban. Noten ustedes, perseveraban en la doctrina, perseveraban en la comunión, perseveraban juntos en el partimiento del pan, perseveraban juntos en la oración. Y miren ustedes, versículo 43. Dice: y sobrevino temor a toda persona. Ese temor que vino, lo envió el Espíritu de Dios. Se habla poco de ese temor. Se habla que vino la unción, y hablaron en lenguas y hicieron muchas cosas. Pero ahí dice: sobrevino gran temor a toda persona. Ese temor ahí es el temor de Dios. Temor reverente, amados. Cosa que se escasea en el cristianismo hoy. Y ahí, cuando hay presencia de Dios, cuando se vive a Dios, cuando se le cree a Dios, cuando hay buena relación con Dios, cuando hay intimidad con Dios, cuando se toma en serio a Dios, sobreviene temor a todo el mundo. Porque dice: estos no están jugando a los cristianos. Estos son verdaderos hijos de Dios, sin mancha en una generación mala y perversa. Amén. Sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. En otras palabras, ahí está el fuego de la aprobación. Donde hay unidad, Jehová envía su bendición y vida eterna. Jehová se deleita donde el espíritu de él prevalece. Oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová es uno y no está dividido. Cristo es uno con el Padre es uno con el Espíritu Santo. En el cielo no hay división, porque hay una sola visión. Y una visión más otra visión es una división. Allí hay una sola visión, la visión de que Dios es uno. Y todo el que participa de Dios debe ser uno, una solamente, un mismo corazón, tener armonía. Amén. ¿Por qué Dios está predicándonos esto? Porque yo estoy hablando de la comunión con Dios. Y ya ustedes oyen lo que Dios dice, que los que tienen intimidad con Él son los que le temen, los justos, los que viven en obediencia, guardan sus mandamientos. Eso en el Antiguo Testamento. Aquí se manifiesta ahora en la iglesia lo que es la comunión. Y ese es el resultado de vivir la fe, de amar a Dios, de temer a Dios, de todos tener un mismo corazón, un mismo sentir, estar unánimes en las mismas cosas,
no buscando lo suyo, sino lo que es de Cristo. Ahora Dios, complacido por ver ese espíritu de armonía, ese espíritu de acuerdo, ese espíritu de compañerismo, ese espíritu de buena relación, dice Dios, yo me voy a vaciar. Y como tengo comunión con los que le temen, voy a enviar mi temor a ellos. Porque el temor a Dios es lo que le pone freno al mal y lo que invita a venir y le da la bienvenida al bien o al fruto del Espíritu. Entonces, allí envía Jehová su bendición y vida eterna. ¿Qué comenzó? Dios entonces mandó el temor a todos. Y hubo señales y maravillas en los apóstoles. ¡Qué poderoso! Entonces, ¿cuál fue el resultado? Versículo 43 dice aquí, sigamos leyendo. Dice aquí, toda persona tenía temor. Ahí dice, y compartían el mismo temor de Dios. Todos compartían el mismo temor. Compartían como resultado el respaldo divino. Muchas señales eran hechas por el Señor. Miren ustedes, perseveraban. Oigan bien, perseveraban en la doctrina, perseveraban en la comunión, perseveraban en el partimiento del pan, perseveraban en las oraciones, perseveraban partiendo el pan, perseveraban también en el temor de Dios y perseveraban de los milagros de Dios. O sea, de resultado, del agrado de Dios, del fuego de la aprobación. Y dice, versículo 44, vamos a proyectar el 44. Dice, y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Todos los que habían creído, diga, unidos en la fe. Todos los que habían creído estaban unidos. La fe era común, la esperanza era común, el amor era común, el corazón era común, el temor de Dios era común, la obediencia era común. Entonces, ¿qué pasa? Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Todas las cosas eran común. Cuando dice que perseveraban, eso es tener las cosas en común. Perseveraban en lo mismo, que todos eran uno. Amén. Tenían, dice aquí, caminaban juntos porque estaban de acuerdo en compañerismo. Tenían en común ahora todas las cosas. Lean el 45 también. Dice, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Diga, se acabó el egoísmo. En otras palabras, antes peleaban por el primer lugar, codiciando lo que Dios le daba al otro. Pero ahora no, ahora comparten lo que han recibido de Dios. Eso es comunión. Eso es compañerismo. Porque si participamos de todas las cosas y yo tengo y tú no tienes, entonces yo comparto de lo que tengo para que las cosas no sean comunes, los bienes no sean comunes. Bueno, hasta ahí llegó la conversión. Pero para ellos no había límite en la conversión, porque algunos comparten todo menos la cartera, menos el bolsillo. Pero esta gente estaban tan enamorados de Dios que no seguían nada de ellos. Por eso podían tener comunión íntima entre ellos. Aunque ya ustedes lo oyeron, lo voy a decir con mis palabras. Los versículos 42 y 43 dice, perseveraban unánimes. Quiere decir, tenían una relación permanente. Diga, unánimes, en un mismo ánimo, una misma mente. Unánimes en un mismo ánimo, una misma mente, una misma alma. Tenían una relación permanente, no casual, no temporal. Unánimes, juntos, siempre. Si perseveraban era siempre, no a veces, no si no llueve, no si no estoy enfermo, no, siempre. Siempre juntos, siempre unánimes, siempre en buena relación, siempre en acuerdo, siempre en buena comunión, siempre con Dios. Perseveraban
perseveraban unánimes cada día, dice la palabra. Cada día perseveraban. No sé, que la palabra perseverar es como tenían compañerismo en todo. Perseveraban unánimes cada día. Todas las cosas eran común, pero también perseveraban unánimes, o sea, cada día, siempre, y en cada lugar, en el templo, partiendo el pan, en las oraciones. Comían juntos con alegría y con sencillez de corazón. Aleluya. Dale un aplauso al Señor. Amén. Perseveraban, lo que hacían eran cada día, en cada lugar, en el templo, partiendo el pan, cuando estaban juntos en las oraciones, y lo hacían con alegría. Amados, usted tiene que sacar $1,000 para ser un hermano, y usted sabe que le va a quedar $1,000 menos en el banco. Usted le da como un vacío acá, un asunto, wow, y comienza la matemática, aquí, 1,000 menos. Pero esta gente lo hacen con alegría. Con alegría. Todo lo que hacéis, hacedlo con ánimo, como al Señor y no para los hombres. Ánimo es unánime, con unanimidad. Aquí estaba Dios. Dios no solamente había impartido el temor, había impartido la vida de Cristo, la vida nueva, la vida de Dios. Vivían a Dios. Por eso podía tener comunión con Dios, relación, intimidad con Dios. En esta última parte del verso nos habla de comunión. Estaban donde quiera, había comunión, había alegría en lo que hacían. Había comunión porque había relación, había compañerismo. No solamente perseveraban en su relación como cuerpo de Cristo o familia del reino, sino que perseveraban en la relación y comunión con el Señor. Porque dice el versículo 47, alabando a Dios y teniendo gracia con todo el pueblo. Juntos alabando a Dios, juntos orando, juntos partiendo el pan, juntos en la... Pero no solamente juntos, no en compañía solamente, sino con unanimidad, en armonía. Y yo tengo aquí como conclusión, como tenían relación entre ellos y con el Señor, y participaban de la comunión entre ellos y con Dios, y también compartían el mismo resultado, o sea, de respaldo de Dios, o sea, su aprobación. Y dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Ellos participaban de lo que Dios hacía. Dios hacía milagros y grandes señales por medio de ellos. También añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos, cumpliendo así su beneplácito, como dice el Salmo 133:1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Allí envía Jehová su bendición. ¿Y qué cosa? Y vida eterna. El Señor no solo hace descender su fuego de aprobación cuando está complacido con nuestras ofrendas de adoración o sacerdotal, sino cuando la unidad de su pueblo lo satisface. Cuando Dios está contento, manda su bendición. Él no solo bendice con comunión a los que tienen compañerismo con Él, sino también a los que tienen compañerismo los unos con los otros. Den un aplauso al Señor. Estoy leyendo mi conclusión y pongo aquí atención, mucha atención. Dios envía comunión solamente donde hay buena relación. Dios envía comunión donde hay buena relación, donde hay armonía, donde hay compañerismo, donde hay compartimiento, que es lo que vimos en ellos. La comunión solamente es posible cuando hay buena relación o compañerismo. ¿Qué yo dije? La comunión solamente es posible cuando hay buena relación o compañerismo. No esperemos comunión con Dios y entre nosotros si no cultivamos una buena relación con Dios y entre nosotros. No hay comunión con Dios si no hay armonía con Dios. Y armonía con Dios es caminar por sus caminos viviendo a Dios.
Esa es la oración que Jesús hizo en Juan capítulo 17, cuando habló que seamos uno con el Padre. Atención, atención, atención y otra vez atención. Cuando participamos o tenemos relación con Dios en Cristo, solamente entonces es posible la relación y comunión entre nosotros. Yo quiero terminar leyendo dos pasajes de Primera de Juan. Ahí termino. El primero es Primera de Juan 1:3. ¿Me pueden proyectar a Primera de Juan 1:3? Dice: lo que hemos visto y oído, atención a estos versículos, lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión, diga comunión, o sea, coinonía con nosotros, y nuestra coinonía, comunión, verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Con quién es la comunión? ¿Con quién es la comunión? Con el Padre. Pero lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión es verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo. En otras palabras, es imposible tener buena relación con el Padre y el Hijo si no tenemos buena relación entre nosotros. No podemos tener comunión con Jesús y con el Padre si no tenemos una buena comunión entre nosotros. Y lo último, Primera de Juan 1, el 5 al 7. Leamos ahora del 5 al 7. Dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Seguimos. Si decimos que tenemos comunión con Él, diga intimidad con Él, y andamos en tinieblas, mentimos. Eso es como que alguien diga: yo tengo una íntima relación con Dios, pero no le temo. Tengo una íntima relación con Dios, pero no le obedezco. Tengo una íntima relación con Dios, pero vivo en la carne. No vas a tener, aunque tú cantes bonito, aunque tú salmees, aunque tú tenga la facilidad de entrar al secreto y cantar y elevarte. No. Ojalá tengamos las dos cosas. Me gustaría tener las dos cosas: comunión íntima con Dios y tener la facilidad para entrar y todo eso. Yo no estoy menospreciando esto. Estoy diciendo que no es a esos que Dios le da la comunión, es a los que viven como Él, que tienen armonía con Él. Si decimos que tenemos comunión con Él, o sea, intimidad con Él, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. El 7. Pero si andamos en luz, diga temor a Dios, amar a Dios. Miren que Dios sigue diciendo lo mismo. Pero si andamos en luz, o sea, vivimos a Dios, le tememos, le obedecemos, andamos en santidad. Si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Dale aplauso al Señor. Amén. Amén, 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 amén. Esto es contundente para terminar. Fíjense, ¿quiénes tienen comunión íntima con Dios? Los que andan en luz, no los que andan en tinieblas. No los que tienen dones fáciles para entrar. No. Todos somos nacidos de Dios, todos podemos entrar, a todos nos escucha Dios. Dios es Padre de todos. Todos entran, pero no todos son bienvenidos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? El limpio de mano y el puro de corazón. Y yo dije que ese era el último versículo, pero queda uno más. Sin este le va a confirmar todo. Segunda de Corintios 6, 14 al 18. Segunda de Corintios 6, 14 al 18. Miren lo que dice aquí: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo, o sea, cosas en común, tiene la justicia con la injusticia. En otras palabras, ¿cómo usted puede tener a alguien que anda en injusticia? Puede tener comunión con el Dios justo. Te lo estoy aplicando para que vean que la Biblia es consecuente diciendo lo mismo. Hay que andar en luz, en temor de Jehová.
practicando justicia, para tener compañerismo y buena relación con Él y intimidad con Él. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión o coinonía la luz con las tinieblas. No se puede. Pero miren lo que sigue diciendo. Y qué concordia o acuerdo Cristo con Belial. No hay acuerdo. O qué parte, acuérdense que parte es participar. ¿Qué participación el creyente con el incrédulo? Lo que es coinonía es compañerismo, compartir, comunión. ¿Qué concordia o acuerdo entre Cristo y Belial? ¿O qué parte o participación el creyente con el incrédulo? Sigamos hasta el 18. ¿Y qué acuerdo? Ahí está la palabra acuerdo. Entre el templo de Dios y los ídolos. Ven que no hay armonía, no hay reconciliación. ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Sigamos hasta el 18. Por lo cual salid en medio de ellos, pueblo mío. En otras palabras, ¿quieren tener comunión conmigo? ¿Quieren tener compañerismo conmigo? ¿Quieren tener comunión íntima conmigo? Salid en medio de ellos y apartaos. Si quieren acercarse a mí y quieren tener comunión conmigo, apártense de las tinieblas, apártense de Belial, apártense de todas esas cosas que no tienen comunión conmigo, dice el Señor. No toquéis lo inmundo, o sea, lo sucio, y yo os recibiré. Le daré entrada para tener comunión conmigo. Y miren cómo termina el 18. Dice el 18. Y seré para ellos por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Da el aplauso al Señor. Aleluya. Amén, 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 amén. Y otra vez amén. Y 1000 veces amén. Si usted entendió, por toda la Biblia reitera lo mismo. ¿Quiénes tienen comunión íntima con Dios? Los que andan en los caminos de Dios, le temen, andan en la luz, andan en la verdad, andan en la pureza, armonizan con Él, están de acuerdo con Él. Esos no solamente tienen entrada, son bienvenidos. Y el Padre les entrega su corazón. Oremos a Dios. Padre bueno, bendito, santo y fiel, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu palabra. Ella es luz. Cuánto hemos aprendido. Si tomamos este mensaje y lo aplicamos al matrimonio, a las relaciones entre nosotros, es lo mismo. Tiene que haber compañerismo, cosas en común, buena relación, estar en acuerdo, en armonía, para que haya intimidad y vínculos y lazos profundos, que significa haber crecido en la relación, haber perfeccionado la relación. Padre, gracias por enseñarnos. Permite que esta palabra no solamente sea oída y entendida, sino vivida. Que así como tú hiciste temblar el Pentecostés aquel día y el temor cayó sobre todos, así caiga sobre nosotros tu temor en esta palabra y la impartición tuya sobre nosotros, porque todos queremos tener intimidad contigo, no solamente entrada, sino que seamos bienvenidos en tu presencia. Por favor, ayúdanos, bendícenos en el nombre de Jesús. Mi hermano, mi hermana, yo oro por ti en el nombre de Jesús, y le ruego al Señor Dios bueno y todopoderoso, al Padre de las luces y al Dios de las dádivas perfectas, que tome esta palabra y la pueda escribir en tu corazón con cincel de hierro y punta de diamante, con letras de fuego, de tal manera que esta palabra sea verdad en tu vida y tú puedas crecer
y ser más que un siervo de Dios, sino un amigo de Dios. Porque Jesús dijo: ya no os llamaré más siervos, porque los siervos no saben lo que hacen su Señor, sino que les llamaré amigos, porque todas las cosas que me dio el Padre yo se las he compartido. Porque con los amigos se comparte todo. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Aleluya. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.